La palabra Elohim, que tú traduces como Dios, en la Reina Valera o en cualquier otra versión, hace referencia a los 7 atributos del Eterno, de los atributos a los cuales hizo imagen el Eterno cuando creó al hombre, porque dice que lo creó a imagen de Elohim, lo creó, Génesis 1:27. Entonces lo hizo a imagen de sus atributos. Y la palabra imagen, cuando tú lo traduces, quiere decir carácter, es decir, conforme al carácter de Elohim, porque no tiene figura, no tiene forma. Deuteronomio 4:15 dice: no te harás ni figura ni forma, porque no viste ni una figura ni forma. Que Dios no va a tener forma. ¿De dónde sacas eso, brother? Dios tiene forma, somos la imagen de Dios. No, Permiso. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si dice la Biblia 4:15. que los ángeles ven todo, siempre el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Cómo es que no tener Rostro, forma? la palabra rostro quiere decir interior. Pero Eso es quiere decir la forma, palabra pues, rostro. amigo, la No, palabra no es forma forma. es forma. No, O no sea es que forma. Dios no No, tiene es forma. carácter. Es Aquí hay una carácter. vaga Dios no tiene interpretación forma. Ay, Señor del Dios cielo. no tiene forma. Dice Deuteronomio que Jesucristo, 4:15. dice la Biblia, el que me ha visto a mí ha visto el Padre. Cristo es la imagen Eso- del Dios invisible, dice, y que no tiene forma. Sí, Mírenlo, por sus obras. Por sus obras. Qué barbaridad. Porque dice, porque él habita, dice, si no me crees, créeme por las obras. Porque dice, No, amigo, porque Cristo, dice, el Padre Cristo habita es la en él. imagen del Dios invisible. Sí, ajá, de pelo largo, 1,80 m, ojos color miel, ajá, o sea, hello. No, Se no, trata no, de no. sus formas. Eso fue una Mira, pintura. mira lo que de dice Leonardo da Vinci. Deuteronomio 4:18, ¿ya? Deuteronomio 4:15. ¿Nunca lo has leído? Dice, porque no tiene forma, él no tiene figura ni forma. ¿Ya? ¿Cómo vas a creer que Dios está circunscripto a algo? Te vuelvo a decir Si tendría, que le si tendría dijeron- forma, estaría circunscripto. Si tú sabes que todo fue creado dentro de él, no hay nada fuera de él. ¿Sabes? Que así, es más, por eso dice Yeshua, en el que estaba citando. ¿No? ¿Acaso no sabes que el Padre está en mí? Es decir, la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová estaba en él y yo Vive a estoy través en el de Padre. todo. Correcto. Es correcto. Vive a través de todo. Entonces, mi pregunta, Entonces, la pregunta que hice fue el espíritu. Me dijiste que es voluntad. ¿Acaso eso no reafirma que Dios es energía consciente, inmaterial y atemporal? lo que No vas es a necesario. suceder, No puedes estar limitando a Dios a una forma física. exacto. Que es que Dios vive a Lo través. más apegado, lo más Dios vive a apegado través a de lo que todo sí. y nosotros vivimos a través de Él. Gracias a Lo Él más apegado, vivimos. sí. Ahora, mira esto. Lo más apegado a una manifestación de Dios, sí, efectivamente es la energía. Ahora, hay una cosa ahí, digamos, esa manifestación que tú llamas energía, en hebreo se llama Asher, como Sí. en el nombre de Heye Ashereye. Sí, sí, O sea, sí. en realidad, me voy a pasar a Cábala, porque esto sí es tema. Clavícula de Salomón. Cuando se explica, cuando se explica para entender la naturaleza de Dios y la creación, realmente es necesario irme a la Cábala, y digamos, para entender lo siguiente. La creación, ¿cómo se da? En el principio, la única existencia era Él, ¿verdad? Sí. Él era uno, Él era todo y todo eso. Y eso es una verdad que está en la Torah, ¿verdad? No hay nada más, no hay nada fuera de Él. La única verdad es Él. La única existencia es Él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que se da un fenómeno que se llama Simpson, ¿verdad? Que esa es la contracción de Él, ¿verdad? Pero no es que Él se esté contrayendo y que Él ya no esté ocupando ahí, sino se llama la contracción de su manifestación. Cuando sea esa contracción de su manifestación, ¿verdad? Si entendemos de que es de su manifestación, es decir, hay una parte en donde Él no se está manifestando, ¿verdad? A esa parte se le llamó oscuridad. En esa parte que se llama oscuridad, ¿verdad? Que es el Simpson, ¿verdad? Es la contracción. Ahí se manifiesta un fenómeno que se llama el remanente. La palabra remanente es el Asher, ¿ok? Ese es el remanente. La primera palabra de Dios, yo soy quien soy. Sí. Ok. Entonces, ese remanente que es el Asher es un punto.
¿verdad? Es como que si fuera un puntito de luz, como cuando uno viene, infla, agarra y está en un cuarto oscuro y en eso hay un puntito de luz. De ese puntito de luz que es, diríamos que es una Holland o un Dagerschen, ¿verdad? De ese puntito de luz sale un haz de luz. Ustedes están explicando la Biblia con un pensamiento filosófico. ¿Cómo es que Dios es una energía? ¿De dónde lo sacan eso? Esa es mentalidad griega. La energía, que es la luz, es la manifestación de Dios. Amigo, guarda silencio, por favor. No es que sea. A ver, déjame hablar. Mira, si tú crees en la Biblia, bueno, podemos hablar. La Biblia dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Y le dice a Tomás, mira, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me habéis, el que me ha visto de ver, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es la imagen, así sigue como con el siguiente versículo. Pero deja hablar. Tú me dices que Dios no tiene forma. Eso es absurdo. ¿Cómo vas a decir? Eso creían los griegos. Los griegos creen así, ¿sí? La mentalidad. Pero amigo, deja hablar. Amigo, deja hablar. Daniel capítulo 7, verso 9, dice, yo vi a un anciano de días que se sentó en su trono, un anciano, y vino uno semejante a un hijo de hombre hasta el trono de Dios que está en el cielo. Forma. ¿Dónde dice que no tiene forma, mi amigo? Va, Deuteronomio 4:15, léelo ahorita. ¿Qué dice? A ver, léelo. Dios no tiene forma. Eso dice. Pero léelo, pues. No, voy en el carro, pero no si querés te lo digo de memoria. Dice, como no viste ninguna figura ni forma. Alguien que se lo lea, Nelson. Nelson, ¿estás ahí? Como no viste ninguna figura ni forma desde el fuego donde te hablé, no te harás ninguna figura ni forma de lo que hay arriba y abajo, ni lo que hay bajo el mar. No viste ninguna forma. Dios no tiene forma. Es uno de los principios teológicos es... Me voy a ir al otro lado de la cara para que él entienda por qué se dice que Dios no tiene forma. Pongamos que Dios tiene forma. Pero eso si Dios es el creador de todo y habita en todo, Dios puede ocupar la forma que desee. Pongámonos al otro lado de la cara. Entonces puedes ver a Dios en el rostro de un viejito tanto como en las hojas de un árbol. Sí. Pero me vas a explicar la forma de Dios, ¿cómo? ¿Con historia? Con historia me gustaría, porque ya que no quieres Biblia. Él cree que Dios es amor, como los griegos, piensa él. No le pregunté a usted, le pregunté al barbero. ¿Me lo puede explicar con historia lo que está explicando? A nivel histórico, sí, por supuesto que sí. A nivel histórico, por supuesto que puedo explicar la existencia de Dios. ¿Conoce usted todo lo que existe? Nadie lo ha visto, Dios, y a nivel histórico. La forma de Dios a nivel histórico. Estoy explicándole y le estoy rebatiendo con una pregunta. ¿Conoce usted todo lo que existe? ¿Por qué yo no? Tú te estás basando en historia, no quieres que te hablen de Biblia y ahora estás hablando de Biblia. No, estoy hablándole de historia. Escuche. Según la historia, ¿cuál es la forma de Dios? Según la historia, es una de las primeras preguntas cuestionada por el mundo. ¿Dios existe? Y si existe, ¿por qué no lo veo? Eso es a nivel histórico. Ese no es histórico, ese es filosófico. A nivel ese histórico, es un razonamiento. Bueno, vamos allá hablando de nivel histórico, a nivel científico, o como quiera usted decir. La teoría de la evolución, Darwin incluso no niega la existencia de Dios. Dios no existe. La existencia implica un inicio y un fin. Pero si Él es la causa de las causas y Él es la razón por la cual las cosas existen, Él no puede tener un inicio. Por eso es que no es llamado el existente, es llamado el ser. O sea, Él es el motivo de la existencia de las cosas. O sea, todo empieza a existir a partir de Él. Todo lo que conocemos empieza a existir a partir de Él. Así es. Él es la vida.
Todo lo que conocemos empieza a existir a partir de él. Y si te vas a nivel de la historia, como bien dije antes, porque no estoy tocando temas bíblicos, perdón si toco muchos temas filosóficos, es que me cuestiono a mí mismo para poder entender. No va más allá de imponer mi criterio ni nada de eso, porque de hecho me está gustando mucho. Si te vamos a nivel histórico, nadie en la historia, con dos dedos, los más grandes científicos de la historia, no niegan la existencia de Dios. Y no necesitaron nunca una Biblia para decir Dios existe. Fueron simples pensamientos que los llevaron, y a lo largo de la historia, todas las personas de este mundo, y no te estoy hablando de Dios hebreo, todos generan el mismo patrón de creer en Dios. De sea uno o varios, da igual. La existencia de alguien omnipotente y omnipresente está en todas las religiones del mundo. Eso es a nivel histórico, no a nivel religioso. Otra razón de por qué no existe, sino que es que la existencia implica un límite, ya sea un límite espacial o un límite temporal. Y entonces, si no hay nada... No puedes enfrascarme a Dios en un límite espacial y atemporal, porque Dios es atemporal. Si uno limita a Dios en un límite espacial, ya Dios tiene forma. Pero como Él no tiene un límite ni espacial ni temporal, Él no tiene forma ni tampoco tiene temporalidad. Él es eterno. Mira, nada, Señor. Si te vas nada, al Señor. principio, Yo te pregunto, amigo, ¿los ángeles tienen forma, sí o no? Los ángeles son creaciones de Dios, así pero ¿cómo dices espacial? Mira, el espacio, tiempo y materia, Dios lo creó. Nunca Dios está dentro del espacio, tiempo y materia, Génesis 1:1. Pero mira, si Dios, si de Él emanó todo, amigo, deja ¿cómo hablar? vas a negarme la existencia de Dios en todo? Amigo, yo no te estoy negando. Escucha, el problema es que yo voy a combatir los que dicen que no tiene forma, lo que dicen que es amorfo. Deben una cita bíblica donde Dios es amorfo. Bueno, si son bíblicos, ¿no? Si son ya filosóficos, también podemos debatir. 4:15, ahí está. Amigo, ahí no dice nada. Lee el texto. Lee el texto, ahí no dice nada que no tiene forma. Mira, el primer cuestionamiento hacia Dios, según tengo entendido yo, fueron de hecho sus primeras palabras en el nacimiento del mundo como tal lo conocemos, ¿no? La palabra fue: yo soy quien soy, dicha por Él, por Dios mismo. Entonces, podemos cuestionarnos eso porque antiguamente no existían los signos de interrogación o exclamaciones, y si esa fue su primera palabra, podemos dividirlas en dos ramas, y por eso existen tantas religiones y tantas personas cuestionando. La primera es: yo soy quien soy como afirmación. Y no estamos hablando de un pensamiento filosófico, estamos hablando de un concepto que se estudió a lo largo de la historia. Yo soy quien soy como afirmación te está diciendo literalmente que Él es un todo, que existe en todo. Y la segunda pregunta es la más discutible del mundo, que es como interrogación hacia Él mismo: yo soy quien soy. Dios está cuestionando a Él mismo, y a lo largo de la Biblia, historia y todo, hay varios cuestionamientos de Dios y cosas que nosotros como seres humanos no entendemos y podemos cuestionarlo. Entonces esa es la primera base, que se divide en dos ramas. La primera palabra de Dios es una afirmación o una interrogación. Yo soy quien soy. Él se pregunta a sí mismo quién es. Y a partir de ahí, crea el mundo que conocemos hoy en día. Por eso en la Biblia, históricamente, dice: yo soy quien los he creado, yo soy quien les di la vida, porque no puedes enfrascar a un ser que está fuera del espacio-tiempo, que está fuera de todo lo existente, y aún así ha creado
todo lo que existe y vive a través de todo eso, no lo puedes enfrascar en una forma física. Basado en esa sola premisa, yo soy quien soy, haciéndose una pregunta consciente. Ese es el momento donde la Biblia y donde toda la historia se ha difulcado, donde la ciencia la ha difulcado, donde todos han tomado un camino distinto y no han podido, como bien dice la palabra, o sea, ver a Dios. Porque Dios vive en todo, a través de todo. Lo que pasa es que lo que nos consume son los cuestionamientos. Son las preguntas. Mira, eso ya es panteísmo. A ver, repite de nuevo. Escucha, a ver, repite de nuevo, ¿qué dijiste? La última palabrita. Lo que pasa que nos consume son los cuestionamientos. No,